a Santiago Krill, asambleísta constituyente. Santiago, gracias por estar por Javier, acá. Te agradezco de verdad. Te agradezco la desvelada. Sé que te acostumbraste en los últimos días, sí, sobre todo por la constituyente que se fueron a maratón. Vamos a empezar con el tema de la asamblea constituyente ahorita, pero fuiste secretario de Gobernación. ¿Conoces el tono en las que se habla con los aliados del norte, con la gente de Latinoamérica, tal? Necesito una reacción tuya. ¿Qué decir después del día de hoy y después de la comunicación dada por Trump? Mira, varias cosas. Lo primero, ese es el lenguaje más o menos típico en un proceso de negociación entre presidentes o entre interlocutores de ambos países. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos con el presidente Bush y empezó a reclamar sobre un tratado de aguas que es el que divide, digamos, las aguas de los ríos que son la frontera entre Estados Unidos y México. Y decía que nuestros distritos de riego, particularmente los de Tamaulipas, se venían beneficiando, etcétera, etcétera. Y nosotros le demostramos que no era así. En un lenguaje llano, duro, me explico, del toma y daca de las cosas. No diplomático, era un tema de negociación, era un tema de te hablo así. A ver, es que la diplomacia es esto. O sea, la gente piensa que la diplomacia son buenas costumbres, cócteles y buenas formas. Yo no. Para hacer un proceso de negociación es el toma y daca y vas ganando terreno o vas perdiendo terreno. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué te dice? Solamente, digamos, ese extracto. Usted dice eso. Ah, ¿y qué tal si Peña contestó? Oye, ¿y tú? Ve nomás el papel que has hecho en dejar pasar las armas a México. Ve nomás el papel que has hecho en no bajar el consumo, la demanda que se tiene, que es lo que jala, digamos, la violencia. O sea, a mí me parecería, digamos, absurdo. Que no hubiera habido una respuesta, claro. Que después de esto se callara. Oye, dejar pasar esto. Claro. Y cuando le dice, digamos, es la otra cara de las cosas, ¿no? Y cuando le dice, oye, tú necesitas ayuda, o bueno, ¿y qué no hay cooperación? ¿Y qué tipo de ayuda? Otro punto. ¿De dónde viene eso? A ver, ¿de dónde viene eso? Sí, claro. Si viene esto de la Casa Blanca, pues es querer reventar la relación con México, porque además hace el extracto con este ángulo de cosas en donde ya infieres A, B, C y D, claro, y concluyes, ¿no? Claro. Lo que sí, habiendo yo estado muchas veces en los Estados Unidos y negociando cuestiones de frontera, es toma y daca. Y lo que te salva en un proceso de negociación es tu información, tu preparación, que tienes que estar preparado exactamente, no solamente con datos, sino con toda la experiencia acumulada de años atrás, de lo que se ha hecho, y te vas defendiendo. Y hay un punto, claro, pues que marcas tu raya. Por ejemplo, cuando con la guerra con Irak, sí, nosotros votamos en contra de la guerra. Y entonces tuvieron que tomar una decisión fuera del contexto del Consejo de Seguridad de Seguridad en las Naciones Unidas. Entonces estaban muy molestos, pero muy molestos, porque era de las pocas veces que México les decía no vamos a ir a una guerra, porque además no está comprobado que existan este tipo de armamento etcétera, etcétera, allá. A menos que Colin Powell, que era el secretario de Estado, nos lo enseña, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está la evidencia, verdad? Y como no había evidencia, y como sabíamos que era más bien una actitud belicista, que tenía otro tipo de intereses, le dijimos a Estados Unidos, no vamos. Bueno, imagínate las respuestas, o sea, no diplomáticas, o sea, no, y nuestras respuestas. Sí, claro. Una y otra, y era, digamos, el toma y daca de las cosas. Si la gente piensa que es otro tipo de lenguaje, y esto yo creo que no está, digamos, viendo la realidad. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que salen los dos presidentes, se saludan muy amablemente, leen un discurso, contestan
eso sí, diplomáticamente, comillas, ¿no? Pero es otra cosa. Entonces, esta es la otra visión que yo tengo. No. Qué interesante y qué necesaria tu voz, que ha estado en esas mesas y que ha estado en esos niveles de negociación. Vaya, este caso, lo de la guerra en Irak, claro que no era un caso menor para Estados Unidos, tal vez la decisión más trascendente de los últimos 20 años. Estaban buscando además los votos porque teníamos nosotros nuestro asiento ahí en el Consejo de Seguridad, que estaba el embajador Adolfo Aguilar Sincer, que en paz descanse, y él fue el que expresó nuestra posición en el Consejo, conjuntamente con el representante de Francia, y fue cuando se armó un lío y cuando dijeron, no podemos pasar esto ahí en la votación. Me va a matar tu gente de prensa, Santiago. Que, oye, nos dijeron que venían a hablar de la Asamblea Constituyente, pero es que no podemos dejar un personaje como tú después de lo que sucede. No. No, hablemos. Ahora sí, era importante, por supuesto, escuchar, ahorita lo vamos a compartir en redes sociales, pero a ver, veamos ahora sí el tema de la Constitución. ¿Es un motivo para celebrar, Santiago? ¿Sí tendríamos que estar celebrando en la Ciudad de México por esto? Sin duda. Mira, hace 23 años, un grupo de ciudadanos, dentro de los cuales me encontraba, convocamos un plebiscito, el plebiscito ciudadano de marzo 1993, 21 de marzo de 1993. Y preguntamos 3 cosas. Si debíamos o no poder elegir a nuestro jefe de gobierno, si debíamos o no tener una asamblea como un congreso local y si debíamos o no ser un estado más de la República. Tuvimos, Javier, en aquel entonces, estoy hablando hace 23 años. Sí. Sin redes sociales. Sin redes sociales, y con censura, porque en aquel momento teníamos un regente, era otra cosa, ¿no? Tuvimos alrededor de una votación en urnas de 500 votos, prácticamente el 85% dijo, sí queremos las 3 cosas. 500,000. 500,000. En aquel entonces. No nos permitieron entrar a la radio, por supuesto a la televisión, digamos, estaba menos. Y 2 o 3 diarios sí nos acompañaron, digamos, en todo el proceso. Estaba Federico Reyes Heroles, Miguel Basáñez, por cierto, el ex embajador también estaba ahí, estaba Lupita Loesa, estaba Clara Hutzinman, José Agustín Ortiz Pinchetti, Porfirio Muñoz Ledo, y mucha gente, digamos, más. Entonces convocamos este plebiscito y fue lo que destraba el proceso de reforma política que dura más de 2 décadas, hace 23 años. Tú imagínate lo que significa para aquellos que estuvimos y que hemos venido luchando. Después hubo los 20 compromisos por la democracia, después el seminario del Castillo de Chapultepec en 96, que duró todo un año. Después en 97 hubo el cambio. Mancera estaba pensando en su tesis, ¿no? Apenas por ahí en el 93, cuando ustedes ya estaban pensando. Para nosotros, digamos, para gente como para Porfirio, para mí, aunque somos de edades distintas, man. Buenos amigos, de muchas luchas de estas, lo que significa para nosotros ver una constitución que tiene. Es exacto, ¿qué tiene? A ver. El ciudadano, el habitante, como tú y yo, vamos a poder elegir en unas elecciones de una calidad democrática ya muy distintas a la del pasado, porque tiene una serie de controles, de sanciones que van a subir, digamos, la calidad de los procesos democráticos, primero. Segundo, vamos a poder revocar el mandato a quien elegimos. Será un proceso complicado, será un proceso complicado y largo. Será un proceso complicado. Pero por lo menos ya existe. Pero tienes el instrumento. Exacto. Entonces la gente tiene que portar bien porque ya sabe que se le puede disparar y simplemente disparando el instrumento de revocación ya es una censura muy fuerte para quien está gobernando, ¿no? Diversos tipos de consultas ciudadanas para aquello que va a ser importante en la ciudad, decisiones importantes. Por ejemplo, te pongo, ¿qué vamos a hacer con el terreno que quede del aeropuerto antiguo de la ciudad? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un parque,